Parte 4. Iban a la escuela en la mañana, sin hacer nada, pero luego entrenaban después de la escuela hasta que se pone el sol, y luego de vuelta a la cama. La repetición de estas 3 actividades, los últimos días pasaron en un instante, y en la noche, 2 días antes de la batalla decisiva, Basara recibió una llamada de Takashi. El escenario para la batalla estaba decidido. Sin perder un solo segundo en charla, Takashi solo informó el lugar y la hora, y luego colgó. Basara había tomado la llamada en la sala de estar y sin decir palabra se quedó mirando su teléfono celular. Tras eso, la puerta detrás de él se abrió. ¿Se ha decidido? María entró con una voz tranquila. Ella debe haber acabado de lavar el sudor del entrenamiento de hoy en el baño. Basara se dirigió al sofá, de espaldas a ella todavía. Sí. Va a ser en la noche para evitar a la gente. Ya veo, bueno, eso sin duda es mejor. La voz de María se trasladó a la cocina, luego el sonido de la apertura refrigerador resonó. Fue seguramente a sacar algo de beber. Mientras Basara se sentó en el sofá, le dijo, ambos lados cooperarán en el establecimiento de la barrera para evitar obtener una ventaja en ella. Creo que Mio también puede utilizar una barrera de hechizo espacial, además de la de mantener a los humanos de distancia, ¿no? Sí. Ella nunca se pondría en colaboración con algún héroe, pero creo que va a estar bien. El campo de batalla se decidió entonces. Ahora solo necesitan algo para hacer los últimos preparativos para la lucha. Basara-san, ¿te gustaría tener un poco de leche también, MH? Sí, ¿por qué no? Está bien, María respondió así, pero no se acercó a él. Podía oír el bajo nivel del ruido eléctrico de la cocina. Parecía que ella estaba usando el microondas. Y luego, te hice una leche caliente, Basara-san. Si te gusta, por favor, ponele un poco de jarabe de arce. Se aliviará la tensión y te dejará dormir más profundamente. Gracias. Espera, ¿por qué estás vestida así? Con la presentación de una tableta de plástico con una taza llena de leche caliente y una gran botella de jarabe de arce en ella, María estaba prácticamente desnuda, a excepción de una sola toalla de baño. ¿Por qué lo preguntas? Este es un atuendo bastante normal para salir de la bañera. Sería mucho más sorprendente si tuviera que usar un vestido de fantasía en su lugar. ¿Quién dijo algo de usar un vestido? Solo hay una cosa que una niña usa después de salir del baño. La ropa interior erótica, ¿quieres decir? Quiero decir pijama. María dijo, oh, Dios, como respuesta y se sentó a su lado en el sofá. Su pequeño cuerpo aún tenía un poco del calor restante de la bañera y despedía la fragancia débil de champú y jabón para el cuerpo. Tú sabes, Basara-san, yo solo quería pedirte tu opinión. ¿Mi opinión? Basara se emocionó por el sex appeal increíble que tiene, considerando su joven apariencia. Sí, en un asunto muy importante. Naruse María lo dijo y llevó su cuerpo más cerca de él. Unos minutos después de María, Mio, que había estado en el baño con ella, finalmente salió de la bañera. Se quedó dentro un poco más, pero ella lo hizo porque su fatiga fue arrastrada por la formación de mañana. Además, todavía era relativamente temprano hoy. Por lo general, se quedaría otros 10 minutos dentro. La sal de baño que utiliza hoy en día probablemente tuvo su efecto en ella. De cualquier manera, tenían Basara tomar un baño primero, por lo que podrían tomarlo con calma y calentar su cuerpo por completo. Mio secó las gotas de agua en su cuerpo ligeramente enrojecido con una toalla. La toalla de microfibra incluso aspiró correctamente el agua del pelo mojado de Mio. Poniendo las piernas, una tras otra, a través de sus nuevas bragas, ella tiró de él hasta su trasero. Después de sacar el dedo, que se utiliza para fijar la parte de cuña, a un lado, el tejido de alta elasticidad hizo un pequeño sonido de parpadeo en su parte inferior. A continuación se puso una camiseta en lugar de un pijama y la abotonó. Empezó desde abajo en lugar de la parte superior, desde que salió con el pecho abierto para evitar la constricción en su sueño. Expuso prácticamente sus pechos, por no hablar de su escote, pero Mio no tenía miedo de mostrarlo a los que están dentro de la casa. Por un lado, María era una chica como ella misma, y además, Basara ya la había visto en las apariencias o las situaciones más embarazosas. No era como que estaba tratando de provocarlo. Ella ciertamente estaba avergonzada. Sin embargo, si ella fuera a ponerse ropa extra, como una barrera, a pesar de que se vio en tan mal estado durante el contrato maestro-siervo o la hora del baño compartido, parece como si ella era extrañamente consciente de Basara. Por lo tanto, Mio se atrevió a comportarse normalmente, incluso después de eso ya varias veces llevaba un traje que exponía algo. Ocasional sintió la mirada de Basara en sus pechos o en su trasero, con lo cual le daba vergüenza, pero también felicidad, debido a que por lo menos en estos tiempos, Mio tuvo la iniciativa, a pesar de que el contrato maestro-siervo concluyó en una forma inesperada y le dio una debilidad extraña.
Después de secar el cabello mojado con la secadora, Mio salió del baño y se dirigió a la sala de estar. Basara-san, ¿podría subyugar a Mio-sama poco más? De repente ya podía oír la declaración problemática de María a través del hueco de la puerta de la sala de estar. María vio a Basara haciendo una cara dudosa frente a ella a la sugerencia mencionada. ¿Qué quieres decir? Si tú estás jugando de nuevo, yo no estoy jugando. Esto es para Mio-sama y su bien, dijo María. Tenemos solo 2 días hasta que la pelea con tus antiguos compañeros. En los últimos días, hemos continuado con nuestra formación, con las contramedidas en mente, pero no podemos subir de nivel tan fácilmente después de todo. Me temo que tú eres el único, que actualmente tiene una oportunidad de luchar a la par con ellos, Basara-san. Desafortunadamente, Mio-sama y yo estamos 2 pasos atrás. Eso es, Basara no tenía palabras, es decir, el análisis de María era correcto. Lo más probable es que Basara sabía su diferencia en la fuerza incluso mejor que María. Incluso tú, nuestra última esperanza, hay un espacio en blanco de 5 años, Basara-san. Además, dijo que la persona con la lanza espíritu tiene una fuerza aún mayor que la tuya, como están las cosas ahora, no podemos ganar contra ellos. Basara se quedó tranquilo con su afirmación. Sin embargo, tengo una solución innovadora. Como tú sabes, los contratistas del contrato maestro-siervo adquieren un poder más fuerte con mayor confianza entre ambos. Si ambos obtienen eso, entonces yo veo una oportunidad. ¿Es por eso que quieres que subyugue a Mio? Sí. Porque a pesar de que te dije que era para profundizar su confianza, solo necesitan algo adecuado con el contrato, con la relación maestro-siervo. Me temo que es nuestra única oportunidad para la victoria en este punto. Y debemos pasar por alto esta oportunidad que tenemos que tomar en este momento. Estoy de acuerdo. Es un hecho que sería eficaz hacer uso del contrato. Pero la confianza que habla seguramente no será profundizada o fortalecida tan rápidamente. No, la intensidad de los sentimientos no está en ninguna proporción con el tiempo. El sentimiento nacido en un solo día puede superar el ganado en un año, del mismo modo un solo segundo puede empezar una rivalidad de una vida entera. Si simplemente se decide, la posibilidad de Mio-sama de ser útil va a subir un poco, pero Basara permaneció en silencio con una expresión dura en palabras de María. ¿Basara-san? En poco tiempo, Basara respondió lentamente a su pregunta. Entiendo tu punto, pero si es posible, yo no quiero hacerlo. María entrecerró los ojos sobre estas palabras. Pensaba que tenían la flexibilidad para ser quisquilloso en este punto en el tiempo. ¿Por qué? Está frenándote solo porque somos familia. ¿O es que tu sentido del deber o de la hipocresía que impide hacer algo así a tu hermana? María le preguntó con voz precaria. No. Eso no es todo. Es todo lo contrario, dijo Basara. Te voy a decir en esta ocasión, Mio y tú, ustedes son miembros de la familia para mí. Yo las considero mis hermanas reales. Pero no confío en mí solo por eso. Yo no soy un santo. Yo solo soy su adolescente promedio. ¿Sabe tú cuánto esfuerzo me lleva mantener mi razonamiento en orden mientras vivo junto con 2 chicas que no están relacionados por la sangre a mí? Si no fuera por esa magia maestro, siervo del contrato, podría haber hecho algo así hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? El contrato maestro-siervo entre Basara y Mio tuvo la característica suku de María añadido por la misma. Eso hace que sea más fácil de llevar a cabo un error, pero que no justificaba sus acciones pervertidas. ¿No lo sabes? En aras de aliviar la maldición, en aras de convertirse en más fuerte. Esta indulgencia porque es por el bien de Mio y avergonzarla es solo algo cobarde. Una cosa sí se hace por las intenciones puras, pero yo simplemente no puedo hacerlo de esta manera. ¿Es así? Pero tengo la sensación de que estabas en un camino bastante tranquilo y bueno durante el tiempo en que tú hiciste a Mio-sama sumisa por primera vez para formar el contacto. Sería simplemente hacer que Mio se avergonzara más si tuviera que mostrar más sumisión. Además, pensé que tenía que aparentar calma para que Mio confiara más rápido. Ya veo, en la explicación de Basara, María recibió un golpe de luz. No contaba el hecho de que Basara había sido avergonzado también. Pero debido a Basara fue a pensar en cómo subyugar a Mio mejor, incluso a la luz de la apariencia nerviosa de Mio debido al efecto afrodisíaco, además de sus ya increíbles proporciones y aspectos. Espera, no podía ser. Durante la escena de la pelea en el baño, ella le había molestado, medio en broma como un bruto, pero tal vez en realidad tenía este tipo de temperamento. María sintió un ligero estremecimiento. De todos modos, está mal hacer algo al decir que es por el bien de Mio, aunque tengo segundas intenciones. Por supuesto que me voy a poner a su gusto cuando la maldición se activa, pero lo haré luego diciendo, quiero hacerlo, ya que es más honesto. Así que tú estás tomando el papel del villano para ti mismo. Nah.
No es algo tan noble. Es solo, dijo Basara. Decir que hago este tipo de cosas solo por el bien de millones sin ningún sentimiento de culpabilidad sería una mentira seguro. Si yo digo eso, aparte de sonar bastante cobarde, no solo dañaría la confianza en nuestra relación maestro y siervo, pero también nuestra confianza como una familia. Pero yo no quiero eso. Porque a pesar de que fue un giro de los acontecimientos, todavía soy su maestro y su hermano antes de eso. Basara le dijo con una expresión seria, con lo cual María inadvertidamente abrió mucho los ojos. María, una sucubo, sabía muy bien cómo los hombres débiles eran para este tipo de deseo. Y cómo pueden tener pensamientos sucios y perversos hacia el género femenino en algún lugar profundo dentro. Más aún para una chica linda como Mio, pero el chico llamado Toho Basara delante de ella adecuadamente admitió tener estos deseos sin encubrirlos. En cuanto a ella, María de repente sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Yo entiendo. Tengo otra idea, así que vamos a ir con eso. Todavía tienes más, espera, de repente Basara levantó una voz nerviosa. Porque María se había sentado en su regazo y aflojó el nudo de la toalla de baño que se envuelve alrededor de su cuerpo. María se enrolló en el frente de la camisa que el sorprendido Basara llevaba. Por favor, no te muevas. Diciendo esto, ella comenzó a frotar su piel desnuda contra Basara. A diferencia de la vez anterior en la que había caído en la camiseta de Basara, María muestra ahora a Basara su cuerpo y sus lascivos y desnudos movimientos. Eso le dio a Basara incluso una sensación visual por el cuerpo, el calor y la suavidad de María. Espera, María. ¿Qué pasa tan de repente? Si tú sientes lástima por mi Osama y no puede hacerlo, tendré que pedirte que me ayudes. En cambio, con la puesta en marcha, debido a que era un sucubo, podía aumentar su poder mediante la absorción de deseo y citación de los humanos. A partir de un muchacho joven con un corazón puro como Basara, el efecto fue tremendo. María se rió con un fufu, con los ojos vidriosos. Perdóname. Pero tú tienes la culpa, Basara-san, ¿por qué dices esas cosas con tal expresión tan varonil? Ella podía decir cómo de sorprendentemente excitada estaba ella misma. Su instinto de sucubo se disparó en su interior y no podía ser suprimido. María dejó arrastrar la lengua por el pecho de Basara, se aferró a él y aumentó su contacto directo enrollando sus brazos alrededor de su espalda resistente. Ah. Eres tan delicioso, Basara-san. Era como una droga para ella. Queriendo aspirar todo, del niño enfrente de ella, María dejó que su mano se deslice hacia abajo por su ombligo. Cuando ella dejó su pequeña mano en sus pantalones, el cuerpo de Basara de repente se estremeció. Esta reacción sensata solo excitó a María aún más. Sin embargo, los ojos de Basara, que ya había pensando solo se centraban en ella, no la miraban, sino detrás de ella. María se dio la vuelta perpleja y se congeló en su lugar. En la puerta abierta de la sala de estar, allí estaba Mio. En ese momento Toho Basara se preparó para un baño de sangre. Debido a que era la misma situación como cuando fue sorprendido en el acto de María haciéndole jugar un juego erótico. No, esta vez fue aún peor. Después de todo, Basara estaba en un abrazo estrecho con el desnudo cuerpo María. Mio podría estallar con ellos. Así pensó. No, esto. Rápidamente trató de explicar, pero no podía encontrar las palabras adecuadas en su lugar. Esta situación se produjo por María sin el consentimiento de Basara. Sin embargo, no podía culpar solo incondicionalmente a María por ello. Desde luego, no podría ganar como estaban las cosas en este momento. Así que María, la súcubo y el guardina de Mio, había solicitado de él para profundizar su relación del contrato maestro-siervo subyugando a Mio a través del placer, todo en aras de la victoria, en aras de la protección de Mio. Teniendo en cuenta su educación en la clasificación y la carrera, fue una sugerencia absolutamente natural. Él sabía lo que tenía que decir. Aún así, Basara no podía encontrar las palabras adecuadas para ello, con lo cual... Oh, Mio-sama, ¿por qué estás parada allí para? De todas las cosas, María se apretó fuertemente contra Basara para mostrarle a Mio. Basara vio que el rostro de Mio se puso rojo al ver eso. María descuidadamente añadió más leña al fuego. María, SSH, que está bien. Por favor, mira. Él levantó una voz desconcertada, pero María susurró. No, aún así, mientras que lo hizo como se le dijo, Mio se acercó rápidamente. Luego se puso de pie frente a él. Pero... eso era todo. Había pensado que seguro que iba a golpear a María y lanzar un ataque relámpago contra él. Sin embargo, Mio solo se detuvo frente a ellos con la cara todavía roja. ¿Mio? En respuesta a su dudosa vista, Mio mordió los labios y apartó la mirada. ¿Hacia ella? Mio-sama.
Perdone, pero Basara-san y yo tenemos importantes preparativos para la lucha en 2 días. Como usted está parada ahí como si nada, es una molestia, para ser franca. María mostró una sonrisa que provoca. Sus instintos suku habían totalmente conseguido lo mejor de ella. El mío roja la fulminó con la mirada. Su expresión parecía algo mortificada. ¿Por qué estás haciendo esa cara? Bueno, si usted insiste en ver, puede ser mi huésped. Sin embargo, por favor no interfiera con nosotros. Junto con una sonrisa, María puso la mano en la camiseta de Basara desde abajo de nuevo. En ese tiempo, por favor, detente. Mio lo dijo con una voz frágil. Mio vio a María detener su mano ante la súplica que había pronunciado. Entonces María levantó la vista hacia ella. Sus ojos de niño, sin embargo, hechiceros le decían. ¿Cuál es el problema? Por favor, continúa. Por lo tanto Mio dijo con voz temblorosa. ¿Lo haré? No, déjame hacerlo. Debido a que... El que tiene que sacar el máximo poder, el más fuerte no eres tú, María. Soy yo. Así que por favor, Basara, subyúgame. No, pero... Basara alzó una voz confusa, mientras Mio sacudió la cabeza hacia los lados. No quiero ser una carga. Además, si hay algo que pueda hacer por nuestra victoria, quiero hacerlo. Quiero decir, no podríamos ganar a este ritmo. Pero todavía tenemos un método para hacernos más fuertes, ¿verdad? Así que escuchaste demasiado, después de todo. Mio asintió un sí a las palabras de María. Si el contrato tiene tal efecto, no me importa. Si perdemos sin haber intentado todo lo posible, entonces no voy a encontrar paz en la muerte, y Mio no sería la única que perdería su vida en una batalla perdida. Fueron tras ella, pero Basara y María, luchando con ella, pueden ser asesinados también. Eso por eso que nunca dejarían que suceda. Aún así, tú lo dices, pero, ¿sabes lo que va a pasar? Sí, probablemente. Será como cuando formamos el contrato, ¿no? Sí, tú sabes todo lo que... Aún así, quiero ser más fuerte, como para preguntar por qué. Basara fuertemente apretó el puño. Por supuesto, es realmente vergonzoso, para ser honesto, y yo nunca hubiera pensado que podía llegar a ser así. Me dio la sensación de que poco a poco dejé de ser yo mismo y estaba muy asustado. Si bien, aun con la ligereza que abraza a su propio cuerpo, Mio recordó el momento en que ella formó el contrato maestro-siervo con Basara. Ese día, en la que puso su verdadera naturaleza, Naruse Mio llamó a Basara hermano por primera vez. Y mientras ella sentía en numerosas ocasiones un placer que casi la volvía loca, ella aceptó a Basara, quien le dio ese placer, como su maestro. Los recuerdos de ese día fueron nebuloso, sin embargo, solo el placer intenso la mantuvieron viva. Incluso ahora a veces soñaba con él. Basara no fue el único consciente del sexo opuesto mientras viven bajo el mismo techo. Mio era igual, pero... ella no esperaba que Basara se volviera tan querido. Ella no quería a Basara para obtener la ventaja y, a veces se burlaban de ella por llevar ropa reveladora, aún Basara estaba pensando en el bienestar de Mio y perdurarlo cada vez más. Siempre me ha atesorado. En el momento en que ella escuchó la charla Basara y de María desde el pasillo, Mio sintió un escalofrío de lo más profundo de su cuerpo. Era una sensación a la par o incluso mayor que la que tenía cuando ella escuchó la conversación con Yuki en el café sobre cómo Basara se sentía por ella. Por lo tanto Mio mostró una sonrisa, incluso mientras su rostro seguía siendo rojo. Gracias, Basara, para preocuparte por mí. Me hizo muy feliz al saber que tú estás pensando en mis sentimientos y lentamente quieres construir la confianza. Mio, Basara la llamó por su nombre, mientras Mio asintió con un sí, pero voy a estar bien. Si soporto la vergüenza, no, si prometiendo una mayor lealtad por dejar que me subyuguen, puede hacernos incluso un poco más fuerte, entonces yo no quiero desperdiciar esta oportunidad. Yo también quiero ser más fuerte junto contigo. Cuando ella puso sus propios sentimientos, su deseo en palabras y lo declaró a Basara. Mio no dijo nada más y esperó en silencio. Debido a Naruse, Mio sabía que el chico llamado Tobo Basara no era el tipo de hombre que la dejaría después de escuchar todo esto, no importa qué tan fuerte eran sus sentimientos por ella. Y... bueno. Murmurando tan poco tiempo, Basara dejó a María bajar su regazo y lentamente se puso de pie. Y mirando a Basara de pie ante ella, Mio recordaba el incidente del otro día. El momento en que Basara, por la fuerza, la había tirado le cubrió la boca con la mano. Mio había estado en la incredulidad, no hacia Basara, pero hacia sí misma, que no podía resistir mientras ella estaba siendo maltratada así. Ella había estado con un atuendo descarado de solo una toalla de baño después de salir del baño. Cuando Basara había llegado, ella había pensado que seguro la iba a empujar y tocarla. Ella había tratado de resistirse aquella vez.
Pero cuando su mano se fue por la cintura y la trajo hacia sí con fuerza, no pudo resistirse en absoluto, a pesar de que la maldición del contrato ni siquiera se había activado. Había sido ella misma, Naruse Mio, sin embargo, ella solo podía pensar en cómo debía asumir, cómo debía aceptar lo que Basara iba a hacer con ella ahora. Debido a que Basara había caído en una situación de pánico, entonces, ella era capaz de volver a sus sentidos. Pero, si Basara hubiese intentado realmente algo en ese entonces, ¿qué hubiera pasado con ella? La respuesta a esa pregunta se la dijo a ella por las acciones de Basara, que eran diferentes de aquel entonces ahora. La mano de Basara que suavemente le tocó la mejilla lentamente comenzó a bajar, deslizándose por el cuello y la colocó en su clavícula. Cuando Mio dejó que su cuerpo temblara un poco debido al placer mezclado en la sensación de cosquillas, sus grandes pechos temblaban de igual manera. Aquí se trata, el momento pensó así, de acariciar sus pechos. Sus pechos eran la mayor debilidad de Mio. Cuando sus pechos se acariciaron directamente al final durante la unión del contrato maestro-siervo, se había vuelto loca a la vez, pero esta vez estaba vestida con una camisa, aunque sin un sostén, acariciado sobre una capa de ropa. Ella había pensado que no iba a ser tan intenso, sin embargo, ella había sido ingenua. A pesar de que la maldición del contrato no se había activado. A pesar de que pasó por encima de sus ropas, un placer increíble la recorrió y Mio alzó una voz dulce. ¿Por qué? Junto con su sorpresa, ella trató desesperadamente de contener su voz, pero el placer creció gradualmente más intenso. La pérdida de la fuerza en las rodillas y la cintura. Mio estaba a punto de caerse, pero Basara la atrapó. ¿Estás bien? No puede ser. ¿Por qué yo? Basara preguntó sorprendido, mientras Mio convirtió su cara por el repentino e intenso placer que sentía. Eso no es bueno, Mio-sama. El hecho de que la maldición no se ha activado, no se puede considerar como subyugación. María rió con eso. Obstinada como eres, simplemente no puedes someterla, Basara-san, como durante la unión del contrato. El placer en ese entonces superó lo que una persona jamás podría sentir de la manera normal. Y usted tiene un sentimiento 9 veces mayor. Además, todos tomamos un baño juntos y con el tiempo la maldición se activó en numerosas ocasiones también. De todo este placer, su cuerpo se ha vuelto mucho más sensible que antes. De ninguna manera. Eso solo, ella no lo podía creer. Por supuesto que ella comprendió que el cuerpo de una persona que creció más acostumbrada a la excitación más se expone a placer. Sin embargo, ni siquiera había pasado un mes desde que se formase el contrato. Mi cuerpo ya ha empezado a ser alimentado por Basara. Basara puso a Mio, que sin darse cuenta estremeció su cuerpo a partir de ese hecho, en el sofá. Su cara era un poco roja. Aún así, miró profundamente a los ojos de Mio y extendió sus manos hacia ella. Entendió lo que Basara pretendía hacer. Mio levantó una corta voz. Luego las manos de Basara, que habían llegado por su pecho, comenzaron a desabrocharse la camisa, de arriba abajo. Basara, ¿vas a mirar mis pechos? Incluso mientras lo decía, Mio no se resistió. Sin embargo, se disparó al cielo su vergüenza después de todo y ella apartó los ojos un poco. Basara pervertido. Eso no es, no, eso es correcto. Basara no ocultó sus propios sentimientos y acciones. Independientemente de eso, él no se disculpó con ella, y Mio no se opuso a ella tampoco. Ella iba a someterse a la hora. Así que ella lo aceptó como mejor que pudo. Sus manos se movieron un poco torpe, pero aún así, no le llevó demasiado tiempo a desabrochar la parte delantera de la camisa de Mio completamente. Con todos los botones desabrochados, la camisa perdió su función como una sola pieza y reveló los pantalones cortos que llevaba puestos. Al igual que en aquel entonces, cuando se formó el contrato maestro-siervo antes, sus pechos se acariciaron directamente en el final. En ese momento llevaba un sujetador superior, por lo que se había enrollado, pero ahora no era necesario con los botones desabrochados. Yo voy a hacerlo, tengo mis pechos acariciados directamente de nuevo, cuando ese pensamiento cruzó su mente. Basara-san. Uno desarrolla una resistencia contra las acciones que se hicieron a sí mismo con anterioridad. Por supuesto, Mio-sama se ha vuelto más sensible que antes de ahora, pero creo que será más eficaz el ir con un enfoque diferente. ¿Eso crees? Con sus palabras, Basara detuvo de repente sus manos, que estaban en su camino hacia los pechos de Mio. Y luego, ¿tienes alguna idea? Como un sukubo, este debe ser tu especialidad. María mostró una sonrisa a la pregunta de Basara. Quiero estar a la altura de tus expectativas. Dicho esto, Mio-sama es todavía inexperta, así que no puede darle un pleno curso de sukubo. Vamos a ver, con varios segundos de considerar. Bueno,
Entonces, ¿y qué puedo utilizar ahora, puesto que ya tenemos a la mano? Diciendo esto, María le mostró un artículo, el jarabe de arce. Sí. Por favor, unta este sobre el cuerpo de mi Osama, y utilízalo como una loción. H. Mio inadvertidamente se alarmó a sí misma, pero María solo intensificó su sonrisa. Su reacción muestra lo vergonzoso que es para ti. Pero la vergüenza es una de las emociones más eficaces para subyugar a alguien. Ahora bien, adelante, Basara-san. Basara había tomado la botella de jarabe de arce de María y abrió lentamente la tapa antes de tiempo, y luego Mio vio la caída de líquido marrón dorado sobre su propio cuerpo. Era más o menos como en cámara lenta. El líquido con una fragancia dulce caía sobre los pechos de Mio y el jarabe acumulado en su escote. El cuerpo de Mio, que estaba caliente del baño antes y las caricias de sus pechos por Basara, recibió una frialdad y luego se hicieron los preparativos. Mio se preparó para el intenso placer que las manos de Basara, que iban hacia afuera para ella, le harían un momento a otro. Sin embargo, la acción que Basara llevó a cabo justo después fue totalmente en contra de las expectativas de millones. Eso me recuerda, Mio, tú nos estuviste espiando antes a nosotros. Seguramente él eligió el método más eficaz para subyugar a Mio. La nerviosa Mio se sintió culpable al haber señalado el hecho sobre el espionaje antes. En el momento siguiente, la maldición del contrato se había activado. Debido al efecto afrodisíaco de la característica suku, sus sentidos se agudizaron al máximo y cuando sus pechos, cubiertos de jarabe de arce, se acariciaron directamente en ese estado. Naruse Mio sintió de pronto todos sus sentidos quedar en blanco, justo lo que ella solo pensó por un segundo, luego comprendió la situación. Al chocar su dedo del pie en un rincón, sigue una ausencia repentina de sentimientos antes de que llegue el dolor, un periodo de gracia de Dios. En este momento, ella estaba experimentando la misma cosa, justo después de que ella comprendió este hecho, mientras que su conciencia estaba en un estado superior de la fluidez. Un remolino de placer intenso tragó a Mio completamente. Un mundo donde todo era de color de blanco, envuelto por un calor tierno, Mio recibió vibraciones confortables que la hacían quedar dormido. Increíble, cómoda y feliz, eso era todo lo que podía pensar. Continuó en ese estado durante un tiempo. De repente, la niebla blanca desaparece de su campo de visión. Sin embargo, ella no sabía dónde estaba. Acto seguido. Aparece que ya volvió. Mio-sama, ¿puedes oírme? Una chica joven sacudió sus manos delante de sus ojos. Pero a pesar de que la vio, su cerebro no podía procesarlo. Ni ella le resulta antinatural el ver que la chica estaba desnuda. Ella sabía que la chica estaba diciendo algo, pero no lo hizo en su cabeza. En lugar de ello, ¿qué es este sonido? Mio escuchó un sonido que gotea de alrededor de su pecho. Justo lo que es eso, pensó distraídamente, con lo cual parece que todavía está fuera de la misma y no entiende su propia situación. ¿Estás bien? De repente, una voz suave sonaba cerca del oído de Mio. ¿Quién? Era una voz que penetró profundamente su corazón. Acto seguido. A juzgar por esto, puede ser que sea mejor que se mire a sí misma en lugar de explicarle a ella. Diciendo esto, la chica delante de ella salió de su campo de visión una vez, y después de un tiempo. De repente Mio vio una chica desconocida enfrente de ella. Ella estaba instintivamente sorprendida. Debido a que esa chica estaba haciendo una cara tan lasciva. Esa expresión llena de lujuria con las mejillas sonrojadas recordó al espectador una mujer, en la medida de tragando saliva. Pero... ¿cómo es? ¿Entiendes ahora? El rostro de la joven de antes apareció además de esa chica. Y cuando ese joven estaba junto a Mio, su apariencia era, junto a esa chica, sexy por alguna razón. Y luego, Naruse Mio finalmente se dio cuenta. Que la chica fascinante frente a ella era ella misma. Era Mio misma, que se refleja en un espejo lo suficientemente grande como para que ella vea que todo su cuerpo. Solo con la camiseta como una excusa lastimosa, Mio estaba extendiendo sus piernas ampliamente y se extiende sobre el regazo de alguien, y ella vio que sus pechos estaban siendo firmemente frotados desde atrás. Sus pechos eran húmedos y brillantes de algún tipo de líquido, lo lascivo suena cada vez que se acariciaban. Estos pechos despedían una fragancia dulce suficiente para ahogarse en ella y trajo de vuelta la conciencia de Mio. Se dio la vuelta para ver a sus espaldas. Ahí estaba el maestro de Mio, el muchacho al que le juró su lealtad. Mio, ¿puedes decir algo? ¿En qué tipo de situación estaba en estos momentos? Basara. Ya, yo. Sus sentidos regresaron a la vez junto con su conciencia, y el torrente de placer hicieron Mio llegar al clímax una vez más.
Todo su cuerpo se convulsionó por sí mismo y una sensación de agradables escalofríos recorrió el cuerpo mío. Mm. Ella ni siquiera tuvo tiempo de cerrar los ojos tras la ocurrencia repentina. Por lo tanto, Naruse Mio presenció el momento crucial, por sí misma reflejada en el espejo. De su rostro antes de, durante el mismo y después de él, Fufu. Mio-sama, usted está haciendo una cara tan lasciva. Ya. No. Al verse a sí misma en el espejo, Mio trató de cubrir su rostro con sus manos a la vez. Pero ella no podía. Porque ella asió en el espejo que estaba exponiendo algo que no debe ser visto. El jarabe de arce abundante había goteado bajo de sus pechos y corrió por su vientre sobre su ombligo, mojando los pantalones cortos que llevaba puestos. Dentro de sus pantalones cortos, que se habían vuelto transparentes al absorber líquidos en abundancia, había una calidez que no se podría haber dado a luz por el jarabe de arce frío. Era el propio jarabe de Mio, producido a partir de la excitación. La forma de la mancha más embarazosa que Naruse Mio fue claramente criando a la superficie. Como ella era un tipo femenino, María había seguido su mirada y se dio cuenta de su condición. No. Esto es, Mio apresuradamente intentó suavizar la vuelta, pero ya era demasiado tarde. María mostró una leve sonrisa, entonces. Basara-san, escucha, de todas las cosas, se fue alrededor de su espalda y le susurró algo a Basara. Y luego. Mio miraba como Basara en el espejo, en silencio, bajó la mirada en ese momento. Tener su propio estado expuesto hizo que el pulso de todo su cuerpo se acelerara de una vergüenza increíble. Está bien, Mio no es extraño en absoluto. Basara, que la sostenía, le susurró suavemente al oído. Palabras que significaban que estaba aceptando el aspecto más vergonzoso de Mio después de haber perdido la necesidad de soportar una apariencia. Mio dejó todas sus fuerzas lejos de su cuerpo. Ella admitió lo excitada que estaba y aceptó todo lo Basara estaba haciendo con ella. Por eso Mio estaba perturbado. Cada vez que sus pechos grandes se acariciaron imprudentemente, levantó una voz sucia y lasciva. Esto era porque sus pechos que estaban siendo tocados, sin embargo, no podía dejar de mover las caderas indecentemente. Fue vergonzoso, pero por mucha vergüenza que sintiera, el hecho hizo a Mio sentirse bien en la parte superior de las piernas de Basara, lo cual la puso aún más excitada al igual que durante la época en que se formaron el contrato maestro-siervo. Y luego, hermano. Mio puso su propia mano en la parte superior de Basara de que se acariciaba los pechos. Cuando su palma, buscando una existencia que depender, sintió el calor de Basara, un alivio se apoderó de todo el cuerpo de Mio a la vez y el placer que sentía en sus pechos cambió en dicha, y quería más de esa felicidad. Antes de que ella se dio cuenta, ella había estado fuera en una postura de frente a Basara, a caballo entre lo extremadamente cerca de su entrepierna, sus pechos estaban expuestos naturalmente justo enfrente de su cara. Los grandes y blandos hinchazones ya eran difamatorios, húmedo del jarabe de arce y sus extremos puntiagudos de color rosa se estiraban como un capullo de flor en ciernes. ¿Me vuelve loca la maldición del contrato? Quería Basara para degustar sus pechos que se habían convertido en los más dulces y exquisitos en el mundo. Después de todo, podía someterse al mejor así, y Basara y ella misma podrían ser más fuerte en consecuencia. Siendo ese el caso, ella quería que la dominara completamente. Este sentimiento creció gradualmente. Por fin, Mio entrelazó sus brazos alrededor del cuello de Basara. Por supuesto que ella misma no podía hablar de lo que quería que hiciera, pero aún así. Hermano, por favor. Mis pechos están ardiendo, es agonizante. Mio se declaró en su lugar. Y funcionó. Después de eso Basara mostró una expresión de sorpresa. Está bien, te pondré a gusto ahora. Después de que firmemente abrazara su cintura, cubrió su boca alrededor de su pecho. No hace falta decir que era su primera vez de tener sus pechos aspirados. Se sentía mucho mejor de lo que había imaginado. Hermano. Echando atrás la cabeza, Mio se doblaba hacia atrás en el placer. La camisa que llevaba cayó al suelo y la parte superior del cuerpo estaba completamente desnuda, pero a ella no le importaba. Sintiendo una agradable sensación de ingravidez, Mio entrelazó sus piernas alrededor de las caderas de Basara y gentilmente apretó la cabeza contra su pecho. Mientras que sus pechos eran absorbidas intensamente. Wow, ¿qué es esto? Ella sabía que estaba culminando intensamente. Aturdida por el placer abrumador, sintió que la base de sus valores actuales se vuelve a dibujar, y con el tiempo, la existencia de Basara en la cabeza de Mio comenzó a cambiar a una diferente de tan lejos, a partir de un hermano, miembro de la familia y el maestro solo de nombre, a un maestro absoluto,
que quería dedicar y someterse a fondo. En el momento en que pensaba así, Mio y el cuerpo de Basara se envolvieron de repente en una luz. Mio se quedó estupefacta por no entender el suceso repentino, mientras que María mostró una sonrisa tranquila. Felicitaciones, esa luz es la prueba de que el contrato reconoció que su relación ha avanzado hasta el siguiente nivel. Lo que queda del placer caliente todavía se vislumbra dentro de ella, por lo que Mio no podía sentir el cambio en ella. Pero... la marca, en el cuello, la marca de collar en su cuello había cambiado de color al desmayarse a rojizo. Ahora, ¿somos más fuertes? Sí. Actualmente, usted está recibiendo un poder básico de inicio, que va desde las capacidades físicas hasta poder mágico. En el momento en que la luz los ha envuelto, ustedes dos deben ser más fuerte que antes. En la ocasión, me he permitido aspirar la excitación que sintió, Mio-sama, por lo que también podría ganar un power-up para una semana. Cuando ella miró hacia adelante en un sueño en estas palabras, no era el chico que le había prometido lealtad desde el fondo de su corazón. ¿Estás seguro que hiciste lo mejor? Diciendo esto, Basara trató de acariciar la cabeza, pero al recordar que sus manos estaban cubiertas de jarabe de arce, que estaba a punto de dejar de tocar Mio. Por lo tanto, Mio tomó la mano izquierda de Basara con la suya y puso sus dedos, de la que el jarabe de arce estaba a punto de gotear, en su boca. Era la mano de su amo, que grabó a fondo el placer en sus pechos. Tras eso, el sabor del jarabe de arce y un diferencial placer aún más dulce en toda la boca. Me preguntó si lo hice bien en someterme a él. Mientras que chupar los dedos de Basara, Mio pensó tan distraída, pero cada vez que lamió con sorbios sonidos, un escalofrío de placer le recorrió la columna vertebral y en el tiempo, Mio se enfrascó en chuparle los dedos. Pasándose la lengua por ellos en numerosas ocasiones, ella probó minuciosamente cada rincón y esquina, y después de que ya limpió la mano de Basara con su lengua, Mio finalmente la dejó ir de su boca y sostuvo la mano contra su propia mejilla. Con la mano del niño que solo ella dominaba en su mejilla, él le dijo en voz baja como si rezara: «Vamos a ganar esto». Basara le susurró al oído. La frase de 4 palabras simples, pero tranquilizadora de asentimiento. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.